ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. La palabra ángel viene del hebreo malak. Es una raíz que ya no se usa, que significa despachar como delegado específicamente de Dios. Un malak es aquel delegado que va con un mensaje específico de Dios para alguna persona, para algún país, para alguna ciudad, en alguna circunstancia. Ángel también significa profeta, significa sacerdote, maestro, embajador, enviado, mediador y mensajero. El término muchas veces indica a alguien también que se ha mandado a hacer negocios, que usa de diplomacia para acercar o para establecer una unión o para quitar la discusión entre dos personas, países. Bueno, podemos encontrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo en Esaú y Jacob. Jacob huye de su hermano, ¿cierto? Pero al devolverse, manda delante de sí, dice la palabra, mensajeros que le traigan ofrendas a Esaú. ¿Para qué? Para que Esaú cambie su corazón, porque él tenía miedo de que Esaú le hiciera daño a sus hijos, a sus esposas. Entonces Jacob manda a sus mensajeros. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículos 3 en adelante. Hay también mensajeros humanos, aún profetas. También se llama sacerdotes a algunos mensajeros. Aún en Isaías 42:19 se llama ángeles a toda la nación de Israel. Es decir, que no solamente los ángeles es una denominación a los seres celestiales que viven en la presencia del Señor, o a los seres caídos que fueron expulsados del trono celestial a la oscuridad, por decirlo así, ¿sí? Que son también los ángeles, y para ellos también tienen jerarquías, sino que también ángeles se le ha denominado por la palabra a ciertas personas, por ser mensajeros de la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, las características o qué hacen los ángeles o qué han hecho los ángeles que nos cuenta la palabra. Los ángeles celestiales asumían o podían y pueden todavía asumir forma humana. Les doy ejemplo rápido. ¿Recuerdan cuando Abraham vio a 3 personas antes de destruir allá la ciudad de Sodoma y de Gomorra? Entonces esas 3 personas eran ángeles, ¿cierto? Que visitaron también a Lot, 2 de ellos, y de los cuales los de Sodoma se enamoraron de ellos. Ellos también, dice la palabra, eran ángeles. Podemos encontrarlo en Jueces capítulo 13:6, en Hechos 10:3 para los que están anotando. Y bueno, hay infinidades de citas que no podemos verlas todas, pero vamos a ir rápido y luego en algunas citas sí nos vamos a detener. Fueron muchas veces responsables de ayudar, de proteger y de pelear por personas que confiaban en el Señor. Lo encontramos en Génesis 24:7, Éxodo 23:20. Bueno, ¿recuerdan en las peleas de los reyes? Cuando los reyes iban delante de la presencia del Señor, el Señor enviaba ángeles. ¿Recuerdan cuando también estaba el profeta? Se me olvidó el nombre. El profeta... No, otro, nómbrenme el otro. Ayúdenme. Eliseo. Estaba Eliseo, ¿cierto? Estaba Eliseo y los estaban persiguiendo, y sale al monte que ve. Dice él pues sentía la presencia de todos los ángeles, pero dice: Señor, te ruego que abras los ojos de aquel que le ayudaba, ¿no? De Jesse, sí. ¿Y qué vio él?
ángeles o muchas personas montadas de a caballos celestiales, ¿cierto? Estaban allí para ayudarle, estaban los ejércitos de Jehová para ayudarle. Así de que ellos también son responsables de nuestro cuidado. Los ángeles alaban a Dios continuamente y también alaban al Señor Jesucristo. Ellos anunciaron la ascensión, la concepción de Jesús, la concepción de Juan el Bautista, el nacimiento del Señor y la resurrección del Señor. Cuando estaba sucediendo eso, muchos ángeles dieron información acerca de lo que estaba pasando. Ellos comunican la voluntad de Dios para nosotros. Lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 16 y 17. Ellos conocen y se deleitan en el Evangelio. Saben, o sea, conocen la palabra del Señor y son agradados por estar en la presencia del Señor y con su palabra. Lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. Ellos cuidan a sus hijos, a los hijos de Dios. Vamos a ver Salmos capítulo 34, 7. Esa sí la vamos a leer, por favor. Salmos 34, 7. Dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En la palabra, el ángel de Jehová ya se refiere a su presencia misma, pero está como el ángel, ¿no? Está acampando alrededor de cada uno de los que le tememos. Entonces es ahí donde nosotros podemos saber por la palabra del Señor que no estamos solos, que Él nos defiende, que Él nos ayuda, que Él nos cuida. Muy bien. Los ángeles estarán con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 1:7. Ellos obedecen la voluntad del Señor. Salmo 103:20, Mateo 6:10. Se alegran por cada pecador arrepentido. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Son muchísimos en número, muchísimos, incontables. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos son? Muchísimos, incontables. Fueron creados muchísimos. Las características de los ángeles. Una de ellas es que expresan emociones. Capítulo 38 de Job, versículo 7. Segundo, que son muy fuertes. Salmo 103:20. Son creados con inmortalidad, es decir, no mueren. Salmo 148:2. No se reproducen, ni son seres sexuales, no tienen sexo, no son hombre ni son mujer. Entonces ellos no se reproducen. Marcos capítulo 12:25. Tienen voluntad. Hebreos 1:6. Existen como seres espirituales. Tienen intereses intelectuales. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por favor, esto. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que ellos anhelan estar con la palabra del Señor, anhelan llevarnos el Evangelio. Eso es lo que hacen ellos. Muy bien.
Están limitados en conocimiento. Marcos 13:32. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice que aún los ángeles no saben cuándo será la venida del Señor? Eso es. Son mucho más altos que un hombre. No necesitan descansar. Pueden comer alimentos. ¿Recuerdan cuando Abraham les ofreció alimentos? Salió corriendo, dice, a recibirlos y les preparó alimentos para que ellos comieran. Muy bien. Se aparecen en forma visible e invisible. Es decir, muchas veces están, no los podemos ver, pero muchas veces podemos verlos. ¿Recuerdan cuando la palabra dice que aún hemos albergado ángeles o algunos han albergado ángeles y no lo han sabido? Operan en reinos materiales. Génesis capítulos completos 18 y 19. Se transportan a una velocidad increíble. Pueden estar aquí y luego en un segundo al otro lado del mundo. Suben y descienden. ¿Recuerdan esa escalera que soñó Jacob? Una escalera donde subían y descendían los ángeles. Muy bien. Hablan lenguas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, ¿hay lenguas angélicas? Claro que sí, hay lenguas angélicas. Y lo más importante de las lenguas o lo más importante de todo este capítulo es que cada uno de nosotros tengamos amor. Amor, está por encima de las lenguas, está por encima de los dones, está por encima de todas las cosas que podamos decir. Muy bien. Están sujetos a Dios, están interesados en asuntos terrenales. Se les ha enseñado sabiduría por medio de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Estoy dando las características y de pronto las citas de aquello que es más confuso, ¿no? Entonces, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué incluirían los ángeles si simplemente fuera el espectáculo al mundo? Más adelantico lo vamos a saber. Dice, ellos anhelan mirar las cosas de la salvación. Ellos nos observan. Pueden cocinar, usan utensilios, pasan desapercibidos. Han sido probados. Job capítulo 4, versículo 18. Ellos también fueron probados. Ellos también han sido probados. Dice, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad ¿en qué? En sus ángeles. Es decir, que los ángeles también pueden pecar. Es la decisión de ellos también el pecar. Por eso, 1/3 de los ángeles, de todos los ángeles que habían sido creados antes, se fueron con Satanás. Tomaron la decisión de irse con Satanás. Muy bien, seguimos. Moran en el cielo, están delante de Dios. Pero hay algo maravilloso y es que nos habla la palabra del Señor que Cristo, el Señor, su Hijo, es mucho mejor que los ángeles, ¿cierto? En poder, en gloria, en todo. Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 16. No lo vamos a leer. En su labor cumplen diariamente responsabilidades que solo los seres con cuerpos, almas y espíritus personales son capaces de hacer. Primero, conducen caballos espirituales, lo que les decía acerca de JC, que el profeta oró para que fueran abiertos sus ojos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Vigilan puertas. Apocalipsis 21, 12.
hacen guerra en combates corporales reales. Segunda de Tesalonicenses, por favor, 1, versículos 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Dice: y a vosotros que sois atribulados, para daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y terminamos con el 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, Él mismo vendrá con el Señor. Ellos estarán ahí junto con Él. Muy bien. Sirven a los santos, ejecutan juicios, gobiernan naciones, fortalecen a la hora del juicio, encaminan a los pecadores hacia los obreros del evangelio, separan el bien del mal. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 41. Mateo 13, 39 al 41. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así de que también separa a los buenos de los malos, ¿cierto? La cizaña del trigo. Muy bien. Reciben los espíritus de los muertos. Lucas capítulo 16, versículo 22. Reciben los espíritus de los muertos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Recuerdan aquella parábola? El rico y Lázaro, que era el pobre. Eso. Entonces fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al lugar de descanso. Antes de que muriera el Señor Jesucristo, el seno de Abraham era el lugar de descanso para aquellos que hicieron el bien, que creyeron en el Señor. Después, el seno de Abraham y ese lugar de tormento fue arrebatado por el Señor, ¿cierto? Dice que fue Él, tomó las llaves del imperio de la muerte, ¿cierto? Entonces ya se convirtió, ya no está el seno de Abraham donde todavía pueden mirar a los, digamos, ellos tenían una comunicación, ¿no? Por el rico le dijo: ay, allá está Lázaro, envíame al mendigo para que moje mis labios. Entonces ya no hay esa comunicación, ya no existe eso, sino que el Señor estableció el paraíso. Y todos los que morimos, o dice la Biblia tal vez, duermen en Cristo, que es morir, todos los que duermen en Cristo, entonces ¿en dónde están? En el paraíso, esperando el día que el Señor nos saque a todos, los saque a ellos y nos reunamos. No sabemos si estaremos allá o el Señor vendrá por nosotros. Bueno, aquí sí vamos a ir despacio. Las categorías de los ángeles se hacen por el número de alas que tienen y también por el trabajo que desempeñan. Así de que hay algunas categorías o grado de actividades que ellos realizan. Vamos a ir con los primeros, llamados serafines. Serafines significa seres ardientes o de fuego, es decir, están hechos de fuego. Ellos rodean el trono de Dios y son los encargados de alabar y cantar a todo el universo entero la identidad de Dios. La más elevada jerarquía celestial son
los serafines. Ellos nunca salen de la presencia del Señor. Están ahí continuamente. Es más, como dicen seres ardientes o de fuego, se cree que ellos cantan y adoran hasta que el fuego mismo los consume y son renovados en la presencia del Señor, porque son estos seres celestiales son de fuego. Isaías capítulo 6, versículo 1, vamos a ver si alcanzamos hasta el 8, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame, Señor. Imagínense después de ver semejante cosa, ¿cierto? El profeta dice: sí, Señor, yo voy ahora. Tenían 6 alas. El número 6 les había enseñado que siempre está relacionado con la gracia de Dios sobre nosotros. El 6 habla de la humanidad, ¿cierto? Pero también habla de la gracia del Señor para con la humanidad. Es decir, que aún ellos mismos, estos seres celestiales de fuego, cuentan la maravillosa gracia del Señor para toda la humanidad. Ahora, su canto estremece el universo. ¿Por qué? Porque ellos continuamente están adorando y recordándole a la tierra, al universo y a todo lo creado que el Señor es santo y que todo lo que hay es de Él, porque Él lo creó. Que la gloria de Él está por todos los lugares alrededor de ellos. Segundo, los querubines. Los querubines siempre están en una misión. Tenemos 2, en Éxodo el Señor le manda a Moisés que haga 2 querubines de oro, ¿recuerdan? Sobre la tapa del arca, llamada el propiciatorio, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque también son seres que simbolizan, de hecho en hebreo, querubines viene de la palabra karov, y karov significa muy cercano, ligado, muy próximo. Es decir, son los seres también que están muy próximos a la presencia del Señor. Están ligados a la presencia del Señor. Ahora, vemos en Ezequiel capítulo 1, versículos 4 en adelante, 4 al 14, Ezequiel 1, dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿De qué color es el bronce? Amarillo, ¿cierto? Como llamas de fuego. Eso es, por eso veía de esa forma. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia.
había en ellos semejanza de hombre. Pongamos atención. Cada uno tenía ¿cuántas caras? 4 y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, es decir, no tenían rodillas. Los pies son derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, como cascos, ¿cierto? Dice, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, es decir, a manera de rayos muy brillantes, como rayos de fuego. ¿Qué más dice? Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen ojos atrás, a la izquierda, a la derecha, tienen ojos en todos lados, entonces no es necesario voltear a mirar atrás. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Muy bien, entonces estos son los querubines. Recuerdan que cuando Satanás fue expulsado de los cielos, fue lanzado y se vio como ¿qué? Un rayo o un relámpago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un querubín. Era un querubín. Muy bien. Ahora, el número 4 en la palabra del Señor se refiere o tiene un aspecto global. El 6 tiene un aspecto de gracia del Señor para toda la humanidad. El 4 tiene un aspecto global, es decir, que se refiere a todo lo que hay en el globo terráqueo, al mundo entero. Muy bien. ¿Qué significan las 4 caras? ¿Por qué 4 caras? La cara de león simboliza o representa al Evangelio de Mateo. Mateo presenta al Señor como Rey de Reyes. Fue dado a los judíos y fue dado con el nombre del León de Judá. Es decir, Mateo habla acerca del león, acerca de la presencia del Señor como aquel que está por encima de todo gobierno y de toda autoridad. Por eso, entonces, una de estas caras, la del león, simboliza a Mateo. La cara decía ahí, buey, gracias, buey o becerro, simboliza es representado por Marcos. Marcos presenta al Señor Jesucristo como un siervo. Y el siervo fue, el siervo o el becerro es la ofrenda. Y Marcos se encarga de demostrar que esa ofrenda que fue Jesucristo fue perfecta delante de Dios para limpiar todos nuestros pecados. Es decir, que cuando nosotros leemos todo el libro de Marcos, debemos tener la idea de que Marcos lo que intentaba era convencer que el Señor Jesucristo fue el siervo de todos, aquel que agachó su cabeza, que fue al matadero, dice la palabra, ¿cierto? Sin decir ninguna palabra, pero que allí cumplió una excelente ofrenda delante de Dios, porque como Él fue sin pecado, es capaz de redimirnos a todos nosotros.
Eso es lo que intenta comunicar Marcos. La tercera cara de semejanza humana, sí, humana, la de hombre, sí, de semejanza humana, representa o es representada por Lucas. Lucas habla del Hijo del Hombre. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, casi siempre dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, él presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre como Mesías también, en su lado humano, pero puro. Entonces se encarga de presentar en todo el Evangelio todos los milagros que están contenidos en Lucas, todo lo que cuenta Lucas de lo que ve acerca de Jesucristo, lo cuenta por el lado humano, no solo porque él era un médico, sino porque él quería impactar a los hombres, decirle que el Señor Jesucristo fue semejante a cada uno de nosotros en humanidad, pero que Él se conservó puro. Es decir, que cada uno de nosotros podemos también caminar en medio de un mundo oscuro, de un mundo de pecado, de un mundo lleno de maldad. Podemos caminar en pureza y santidad. Entonces, ese evangelio lo que nos llama es a la pureza y a la santidad. Y por último, cara de águila. Águila es representada por Juan el Bautista. Juan dice o representa a Jesús como el Hijo de Dios. En cambio de Lucas, ya no dice el Hijo del Hombre, sino que Juan muchas veces dice el Hijo de Dios, hablando del mismo Mesías, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo presenta como Hijo de Dios? Porque Él quiere que nosotros aprendamos también el lado divino, que es parte del Elohim creador, de aquel que está en el principio, de aquel que se mueve o se movió desde el principio. De hecho, para eso sirve la menorá. La menorá o el sentido de la menorá, digamos, es de derecha a izquierda, porque ellos leen así, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La de la mitad no tiene, porque es el Señor, como ellos no nombran a Dios, a Elohim, a Yahweh, pero la menorá habla de lo que creó el Señor. La menorá habla del primer versículo de la Biblia, de Génesis. ¿Por qué? Porque desde allí se desprende lo que es la luz de Cristo para toda la creación. Entonces, eso es lo que busca el águila o Juan enseñarnos a nosotros, que Jesús es Elohim, que Él es parte de la Trinidad de Dios, que Él es Dios también con nosotros, que Él fue el Verbo divino. De hecho, Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, desde el principio Él quiere representar a Dios entre nosotros. Por eso le llama así la palabra de Dios viviente. Muy bien. ¿Qué más hacen entonces los querubines? Son protectores del templo del Señor. Y otra cosa especial de ellos, que fueron creados después de haber sido creados los instrumentos de adoración. Leámoslo por favor en Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que todos los querubines, los serafines, todos los ángeles con todas sus jerarquías fueron creados después de haber sido creados todos los instrumentos de adoración delante del Señor. Aquí específicamente pues está hablando acerca de
el querubín que se llamaba Luzbel, el hijo de la mañana, quien viene a ser Satanás. Muy bien. Tercero, están los Ofanim. Ofanim, que se conocen en la Biblia se les llama con el nombre de tronos. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahí están dos de los nombres que vamos a ver acerca de las jerarquías de ellos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. Sean tronos, ahí están. Para los judíos, esos tronos son con el nombre de Ofanim y no significan tronos de sentarse o de reyes o no de personas políticamente de jerarquía alta, sino son jerarquías de ángeles. ¿Listo? Ellos son los llamados Ofanim. ¿Qué hacen ellos? Sustentan el trono de Dios y transmiten su voluntad. Sus alas son multicolores. Eso lo hacen estudios judíos, ¿sí? Ya digamos que no está escrito tal como lo estoy diciendo en la palabra del Señor. Vuelan en semejanza de relámpagos. Ahora, habla también del cuarto que vamos a ver, que son los dominios o las dominaciones, y también en este texto dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Estos también son jerarquías de ángeles, ¿listo? Sean dominios. Los dominios entonces se caracterizan por dominar sobre los reinos creados. ¿Cuáles? El reino acuático, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Entonces, estos dominios, digamos que el jefe de ellos tampoco está consignado en la Biblia, está consignado en otros libros, ¿sí? Podemos encontrar su nombre en el libro de Enoc, sí, Enoc, que el que guiaba a estos dominios se llama el ángel Rafael. ¿Sí han escuchado hablar de él? El ángel Rafael, muy bien. Entonces, ellos, pues es quien los guía. Y de ellos también vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Ellos entonces están, sobre todo los reinos, en los 4 puntos cardinales, sobre el viento, el granizo, la lluvia, la nieve y los relámpagos. Dice que detrás de todo fenómeno natural hay un ángel, es decir, un dominio. ¿Listo? Un dominio, no un demonio, sino un dominio. Ya me iba a decir, pero no le. Dice, y oí al ángel de las aguas. Estos son los dominios, ¿listo? Que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y si vemos los de ahí para adelante, pues también sigue diciendo a ciertos tipos de ángeles que dominan sobre cosas importantes. Muy bien, luego seguimos entonces con los principados. Los principados también llamados virtudes. Esas virtudes o esos principados son también llamados o reconocidos dentro de la esfera de nosotros como el famoso ángel de la guarda. ¿Sí? Son los ángeles que están determinados para cada ser humano, para que seamos cuidados y guardados por el Señor. Por eso debemos siempre, siempre recordar que el Señor no nos hizo simplemente y como pecamos, entonces ya nos expulsó del Edén, de su tierra, de su presencia y ya nos dejó a solas. No. Él envió mensajeros para que estén con nosotros. Él envió mensajeros también para ayudarnos en esas oraciones cuando nosotros estamos delante de Él. Aún no solamente los ángeles, sino el Espíritu Santo y en el trono del Señor Cristo. Todos interceden por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Imagínense, ¿estamos solos? No, no estamos solos. ¿Listo?
Sexto, las potestades. Las potestades mantienen el equilibrio cósmico de la creación y las leyes físicas. Son los custodios de las fronteras. Controlan los márgenes en que se divide el mundo espiritual del mundo físico. Todas estas potestades, con sus jerarquías, también son dadas a sitios específicos. Hay potestades que gobiernan en países, hay potestades que gobiernan en ciudades, hay potestades que gobiernan en barrios, hay potestades que gobiernan en familias, ¿sí? Así como hay potestades de Dios sobre y alrededor de todo esto, pues también hay potestades satánicas exactamente asignados a todos ellos, lo que les estoy hablando. Muy bien. Y séptimo, bueno, arcángeles. Los arcángeles vienen o significa posición de líder. Ellos están posicionados dentro de los jerarcas, en los ángeles, de los que vienen, los que van, los que hacen guerra, como los ángeles que están por encima de muchos otros. Por ejemplo, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, ¿cierto? La palabra habla de ellos. El otro es el Rafael. Muy bien. Listo. ¿Quién creó a los ángeles? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, otra vez, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que el Señor creó en Él y para Él y por Él a todos los tronos, los dominios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades y todo lo que nos podemos imaginar acerca de todos ellos fueron creados por el Padre y el Hijo. Muy bien. Bueno, tengo todavía tanta información que... Los ángeles dan a conocer la voluntad de Dios y bueno, pueden librarnos a nosotros de muchas cosas. Los ángeles, si alguien se ha preguntado de qué son los ángeles son hechos de fuego. Ya les doy la cita. Los ángeles son hechos de fuego. ¿Saben cuántas páginas tengo? Pueden acercarse. Me senté y le dije, amor, tengo tanta información que no sé qué decirles acerca de los ángeles. Bueno, muy bien. Ay, no lo encuentro. Bueno, vamos a ver si voy leyendo y encuentro todas las... Sí, está en Hebreos. Sí, está en Hebreos, gracias.
Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Sí, hay ese y otro. Son solamente dos textos que hablan acerca de lo que los ángeles son. Sí, ese es uno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el Señor. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. En él habita todo, absolutamente todo. Lo que quiero enseñar y la idea de todo esto no es simplemente hablar acerca de los ángeles para exaltarlos a ellos. De hecho, los ángeles no se pueden adorar, ¿sí? La Biblia misma lo dice. Ellos mismos hablan con Juan, ¿cierto? En Apocalipsis, y Juan se tira al piso a adorar al ángel que le traía la visión y le dijo, no, a mí no me adores. Adoremos juntos al Señor porque yo soy uno de tus consiervos. Yo estoy en un lugar como el tuyo. Eso es lo que dice el ángel. Entonces, por eso los ángeles no se pueden adorar. Simplemente lo que quiero decir con esto es que debemos recordar que aunque ellos son enviados del Señor, aunque ellos son seres celestiales, aunque ellos transmiten también y dentro de sí son y tienen muchas de las cosas que el Señor tiene, sí, pureza, santidad y todas estas cosas, no deben ser adorados por nosotros. El Señor está por encima de todos esos seres celestiales. Él es la cabeza y quien merece adoración, alabanza y exaltación es el Señor Jesucristo. Entonces ellos siempre estarán adorando al Señor, ellos siempre estarán recordándonos con sus cánticos, ¿cierto? No solo los serafines, sino también los querubines, que el Señor está por encima, le adoran continuamente y eso es lo que nosotros debemos aprender de ellos. Recuerden lo que yo les dije el domingo. Cuando compartí también de la palabra, dije que ellos temían la presencia del Señor, pero amaban adorarle, amaban estar en su presencia, amaban hacer su obra, amaban ir delante de Él y obedecer la voluntad del Señor, lo que ellos decían. Y es la intención de todo esto y de este estudio acerca de ellos, es enseñarnos que ellos son seres mucho más altos en fuerza, en poder, en todas las cosas que nosotros podamos imaginarnos. De hecho, ellos tampoco son sometidos a lo que somos sometidos nosotros, el tiempo, el espacio, ¿cierto? No son sometidos a eso, sino que están por encima de eso. Pero ellos deciden libremente también sujetarse al Padre. Ellos deciden servirle a Él. Ellos decidieron estar bajo la voluntad suya. Ellos reconocen cuán grande es Él. De hecho, reconocen que ellos mismos fueron creados, que ellos mismos fueron hechos para alabanza de su nombre. Es de ahí donde nosotros debemos aprender realmente que aunque ellos son seres celestiales y mucho más grandes, podría decir yo que en honor, el Señor nos dio a nosotros un lugar más especial que ellos. ¿Recuerden de lo que hablé el domingo? Nosotros como iglesia estamos por encima de los ángeles, por encima. Ellos quisieran hacer el trabajo que nosotros hacemos, y lo dice la palabra. Quisieran ir a predicar, a llevar el evangelio a toda criatura. Pero ese fue un trabajo o fue una misión o fue algo que el Señor nos dio única y exclusivamente a nosotros. Entonces, ¿es bueno aprender de los ángeles? Claro.
Es bueno aprender a diferenciar entre los seres celestiales y la presencia del Señor. Sí, muchas veces estarán entre nosotros esos seres celestiales alrededor de nosotros, trayéndonos mensajes. Ellos no pueden ser adorados, pero sí, sin embargo, pueden traer y pueden también llevar un mensaje de parte de nosotros. Entonces, ¿qué mensaje vamos a dar acerca de nuestra adoración al Señor? ¿Qué mensaje entonces vamos a hablar delante de la presencia del Señor? Colosenses 2:18 dice que no debemos adorarlos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por qué lo escriben así? Porque antes, digamos que en el pueblo de los judíos se empezó a dar honra y adoración a los ángeles. Entonces el Señor, por medio de Pablo, es muy explícito en que nosotros no debemos adorarlos. A pesar de lo que ellos sean, nosotros no debemos adorarlos. De hecho, hay también un juicio de los ángeles en los cuales nosotros como iglesia vamos a participar. Mateo capítulo 25, 41. Y Primera de Corintios 6, 3. Nosotros mismos estaremos con Cristo. Y miren lo que pasará. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Leamos por favor. No quiero tocar acerca de los ángeles caídos, porque pues es el otro tema. Entonces, si ven, leamos Colosenses. No, ¿cuál les dije? Leamos 1 Corintios 6:3, por favor. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Quiénes hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros. Nosotros vamos a juzgarlos. ¿Cuándo y en dónde? Vamos a estar con el Señor Jesucristo reunidos. ¿A qué ángeles vamos a juzgar? A los ángeles caídos. Pero aparte de ellos, vamos a juzgar a los ángeles. Recuerdan en Génesis capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios, hablando de los ángeles, dejaron su gloria para entremeterse o para meterse o para casarse o para violar, porque muchas mujeres fueron violadas por ellos, ¿cierto? De los cuales nacieron hijos, mitad ángeles híbridos, ¿cierto? Mitad ángeles y mitad seres humanos, los cuales tenían 6 dedos en los pies y en las manos. Esa era una de las, de lo que se podía así ver físicamente. También eran gigantes. También tenían cosas muy especiales, por ejemplo, que eran muy rápidos, que eran cazadores o, por ejemplo, con flecha, con lanza, muy eficaces, ¿sí? Más audaces que un ser normal. Todos ellos fueron, digamos que llevados en el diluvio, y ellos, por ser híbridos, son desechados por Dios eternamente. Así de que nosotros como iglesia vamos a estar en el juicio de ellos, y nosotros mismos que seguimos el camino del Señor vamos a ser participantes del juicio de ellos, para que ellos sean lanzados al infierno. ¿Listo? Entonces, vemos que así como ellos tomaron, algunos, la buena decisión de quedarse con el Señor, también hubo otros que se fueron con Satanás, fueron engañados. ¿Qué podemos aprender de ello? Que tengamos cuidado, porque si los ángeles, conociendo al Señor, estando en su presencia, realmente en su presencia, allí viéndole cara a cara, fueron engañados y decidieron apartarse de Dios, ¿cuánto más nosotros
que simplemente somos seres humanos, que no le hemos visto cara a cara y que lo que creemos, lo creemos por fe. Por fe. ¿Cierto? Entonces, voy a dejar hasta aquí. Creo que hay hartas cosas que aprendimos en una hora. Vamos a darle gracias al Señor y vamos, ojalá que quedara en nosotros realmente esas cosas buenas, eso que hacen ellos, eso que aprendieron ellos, ese que no se cansan de obedecer su presencia, de su voluntad, de estar al servicio del Señor. Ojalá nosotros también pudiésemos aprender esas maravillosas cosas. Pudiéramos con nuestro ser, con nuestras vidas, poder ser ejemplo para otros y poder vivir en santidad, no como seres celestiales, sino como seres humanos, pero seres que representan bien al Señor Jesucristo en medio de los hombres. Amén.